Yo voy a intentar contar desde la perspectiva del Ministerio Fiscal y sobre todo desde mi propia experiencia la labor de ayuda y asistencia a las víctimas que tenemos que cumplir tal y como la tenemos encomendada desde el artículo 124 de nuestra Constitución, en el que dentro de su redacción se nos encomienda la protección de los derechos de las víctimas. La entrada en vigor de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015 y el Real Decreto que lo desarrolla nos obligan precisamente a adecuar la actuación del Ministerio Fiscal a la nueva normativa. Y como también me habían solicitado expresamente tanto Teresa como María Ángeles también que hablara un poco del tema, aparte de lo mío, del tema del aseguramiento económico, yo como todos los fiscales que somos muy bien mandados, he estado observando un poco la ley porque también estuve escuchando ayer a Javier y he visto los graves problemas que da el no haber hecho las cosas bien desde un inicio de la instrucción, desde un inicio del procedimiento con el que se hubiera podido evitar por lo menos algún grave problema a la familia. Es tan sencillo como en el mismo momento en el que el fiscal y el juez se enfrentan a la labor de asegurar la presencia de ese detenido que acaba de cometer el grave hecho de matar a su mujer, y igual que aseguramos su presencia ante los tribunales y evitamos que vuelva a hacer daño a cualquier otra persona, asegurando su persona, ingresándolo en prisión, la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos ofrece desde primera hora, es decir, desde que existan indicios de criminalidad, por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se puede solicitar fianza bastante. Y como si en la mayoría de los casos no se presta, en ese mismo auto, desde un mismo inicio, se tiene que acordar el embargo de los bienes suficientes para cubrir responsabilidades. Se trata de algo realmente muy sencillo. Pero yo creo que en el momento estamos nada más que pensando, tanto el fiscal como el juez, hasta incluso el abogado de la acusación particular, si está presente, estamos pensando nada más que en el hecho de mandar a esa persona a prisión y quitarlo de en medio, y nos olvidamos de luego la importancia que puede tener el hacer bien este trabajo desde una primera hora para asegurar futuras responsabilidades civiles. Puesto que si no, puede ocurrir, como nos contarán, que efectivamente se va a producir un desfalco del dinero que pueda tener e incluso una venta fraudulenta de estos bienes, que aunque luego se pueda perseguir a través de otro tipo delictivo, pero ya el daño ha sido hecho. Con lo cual, eso hay que evitarlo. El artículo 615 recoge igualmente la posibilidad de la responsabilidad civil de terceros. No hace falta iniciar un nuevo procedimiento para acordar en algunos casos precisamente el embargo también de estos bienes. Si vemos que pueden estar implicados terceras personas como familiares cercanos, también en este mismo procedimiento se pueden acordar este tipo de medidas. Y, por supuesto, en el propio auto de procesamiento igualmente se establece también la posibilidad de aseguramiento de las responsabilidades civiles, precisamente porque nos tenemos que pronunciar en ese mismo momento sobre la responsabilidad civil derivada del delito. ¿Qué ocurre aquí? Todos estos aseguramientos están muy bien. El problema, yo lo he visto, porque jamás me he enfrentado a él, cuando llega el momento de ejecutar esos bienes, cuando tenemos la sentencia. Ahí es donde nos encontramos con el problema, porque los tribunales se niegan, en el caso a lo mejor de las cuentas, es bien fácil sacar el dinero, darle, eso no hay problema. El problema es de ejecutar el bien. Y eso yo sé que Ángela ha tenido muchos problemas, y luego si nos pudiera explicar a ver cuál puede ser la solución, me gustaría saberla, porque a mí, por ejemplo, como fiscal no me dejan intervenir directamente ya para solicitar esa ejecución. No puedo intervenir en nombre de los menores, que es algo que quizás también sería conveniente establecer algún tipo de norma, puesto que somos los más interesados y lo que es verdad que tenemos un acceso más directo a todas las resoluciones y al intervenir en los procedimientos, pero no podemos hacerlo, y ahí es donde yo me encuentro con el problema a la hora de ejecutar esos bienes, porque me empiezan a decir no, que tienen que sacarlo a subasta pública, que no se le pueden adjudicar directamente. ¿Qué hacemos entonces? Es que nos da un poco de miedo. No sé si quieres comentarlo, ¿no? ¿Algún caso que te haya pasado y cómo lo has podido solucionar? O luego como quieras. Después de comentar estas breves cosas, que yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta todos los operadores jurídicos, que son muy importantes, paso a lo que a mí se refiere, en lo que se refiere a mi experiencia como fiscal y en cómo puedo ayudar a estas víctimas. Me ha gustado unas palabras que ha dicho Marisa, que ella en todo momento habla de reparación del daño. Efectivamente, no se trata solamente de como fiscal o como operador jurídico lleguemos y consigamos una sentencia en la que se consiga un montón de años de prisión y que este hombre no vuelva a salir y que no se le vuelva a acercar y que no vuelva a entrar. No,
tenemos que conseguir una reparación lo más integral posible del daño que se le ha ocasionado a estas víctimas, que son tanto en este caso los menores como también el resto de familiares directos de las personas. Y para ello yo creo que esto excede un poco de lo que es la simple labor de mecánica de efectuar escritos de acusación y acudir a juicios, no. El fiscal tiene que implicarse desde primera hora y las personas tienen que notar desde primera hora que estamos allí para ayudarlas. Para ello, vemos como el artículo 124 de nuestra Constitución, después de muchas funciones que nos dan, fundamentalmente nos otorgan precisamente la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y esto es algo que tenemos que hacer desde el principio del procedimiento hasta incluso desde mi punto de vista una vez que este procedimiento ha acabado con sentencia firme, puesto que nuestra labor no se tiene que agotar ante los tribunales. Esto es fundamental. Las víctimas desde primera hora tienen que sentir no solamente que están amparadas ante la justicia, sino tienen que sentir que pueden acudir a ti en cualquier momento, ante cualquier duda y ante cualquier problema que pueden encontrarse durante todo el procedimiento, incluso una vez que ha terminado este. El artículo 3.10 del Estatuto del Ministerio Fiscal nos otorga precisamente la importante función de velar por la protección procesal de las víctimas y protección de testigos y peritos, promoviendo todos aquellos mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectiva. Nosotros somos los primeros que lo atendemos. Yo soy la primera persona a la que se van a encontrar en el juzgado. A mí no me cuesta ningún trabajo, antes de que tengan que subir a tomarles declaración, presentarme, hablar con ellos, ves que necesitan, tranquilizarlos y sobre todo simplemente sentir que puedan contar contigo. El artículo 19 del Estatuto de la Víctima no nos menciona expresamente, pero sí podemos entender que estamos dentro de la autoridad de funcionarios encargados de la investigación y que debemos de garantizar la vida de la víctima y sus familiares. No hay que olvidar esto. Su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales y proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad. Sobre todo esto hay que tenerlo muy importante con el tema de las sentencias, aunque no sea el caso, a lo mejor en este caso estamos hablando de las sentencias cuando se dan, pero no podemos olvidar, por ejemplo, el caso de Pamplona cuando se entregó la sentencia famosa del abuso sexual y cuando se le entregó a los medios iba con el nombre de la víctima. Ojo, eso es una barbaridad. Es una barbaridad jurídica lo que hicieron ahí. Pues nosotros tenemos que estar pendientes de todas esas cosas. Y en el caso de las víctimas menores de edad, evidentemente la Fiscalía tenemos que velar especialmente por el derecho de protección. El artículo 24 también se nos establece también el tema de evaluar precisamente las medidas de protección correspondientes con respecto a la víctima. Es decir, nuestra función tiene que ir más allá que lo que es simplemente velar por presentar un simple escrito de acusación. Dentro de toda esta generalidad y dentro precisamente de esta reparación del daño, ya sí voy a pasar a hablar precisamente de mi papel como fiscal en general y como fiscal especialista en violencia de género. Como fiscal de pueblo, que soy, me reivindico además, yo, igual que los médicos de familia de los pueblos antiguos que igual tenían que atender un parto, que tenían que curar un brazo roto, yo un día puedo estar aquí celebrando un juicio de seguridad del tráfico, otro día, desgraciadamente, me encuentro con un tema de violencia de género más grave, otro día me puedo encontrar con un caso de violencia sexual y en todos estos casos tenemos que atender, desde luego, y lo más importante, atender también a las víctimas de las mismas. Por desgracia, sé precisamente que en aquellos casos en los que he tenido que solicitar ayuda para víctimas por delitos violentos y sé lo complicado que puede ser para estas personas que además que tienen que estar recuperándose de una gran pérdida o de un trauma considerable por agresiones sexuales, por ejemplo, se les exige una montaña de papeles que es que ni entienden ni tienen ganas de buscar tampoco. Vamos a ser sinceros en ese momento. Incluso, como veremos a continuación, se les deniegan también hasta en primera instancia en estos derechos sin leer ni tan siquiera la petición. En otras ocasiones también me ha tocado tirar de inventiva y tirar de teléfono para intentar solucionar problemas a la hora de solicitar las famosas ayudas de la Ley 35/95. Tuve un caso en el que tuvo un agresor sexual que era un feriante que se quedó a vivir en un pueblo, en Torreblanca, era muy chiquitito de allí y atentó contra la libertad sexual por lo menos de 15 niños. El problema de estos niños para acceder a esta ayuda era tan importante como que le exigían, había que acreditar que cada día tenían que cobrar por día de incapacidad. ¿Cómo acredito yo que un menor de edad pueda tener un día de incapacidad? Si esos niños han seguido yendo al colegio normalmente, estos niños cuando surgió el caso
En este caso ya no tenía ni lesiones, porque ya salió porque, no sé, alguno hablaría o lo que fuera, no recuerdo ahora. Entonces, ¿qué pude hacer? Pues gracias a Dios, con los que había podido convencer a los padres para que acudieran a tratamiento. Bueno, aquí en Andalucía sí es muy conocido, supongo que hay alguien del SABA, ¿verdad?, que está hablando. Márgenes y vínculos, no sé si funcionan, para mí son fundamentales en Jaén y son con los que siempre trabajo en los casos de abusos y agresiones sexuales con menores, puesto que no solamente me hacen los informes de evaluación, sino que también me prestan luego un tratamiento y asistencia integral de los menores con ellos, y también evidentemente acuden a las declaraciones. Pues ellos, que habían podido atender a 2 de ellos por tratamiento, con el médico forense, hablando con él, me hizo un informe en el que cada día de tratamiento me lo considero como un día de incapacidad. Sí, pues inventiva. Sí, es que eso es inventiva. Pues gracias a eso, pero los otros niños que no habían querido llevar a los nenes, no por nada, sino por falta de medios y por falta de tiempo, a Jaén a recibir ese tratamiento, porque estamos hablando de pueblos pequeños que tienen que desplazarse, pues no pudieron tener acceso a esa ayuda. Pero bueno, por lo menos 2, que eran los que estaban más afectados, sí pudieron hacerlo. Centrándome en el caso que hoy nos ocupa, cuando se acaba con la vida de una mujer, tenemos que tener en cuenta que no solamente se le priva a ella del bien más preciado que tenemos, sino que además se producen una serie de consecuencias, tanto a nivel psicológico, económico y cambios de circunstancias en general en toda la familia. Por supuesto, los hijos son las principales víctimas directas, puesto que se van a quedar sin el principal apoyo de su vida y con el que cuentan para poder crecer en un entorno seguro y feliz. Pero es que también la familia más cercana, de repente, no solamente se encuentra con la obligación de hacer frente a esta terrible pérdida, sino también hacer frente a la necesidad de cuidar y proteger a estos niños que se han quedado solos. Se produce entonces un gran cambio en la vida de estas personas, que yo creo que aquí todos lo sabemos más que de sobra, obligando a criar a esos niños como si fuesen propios y sin el apoyo, por desgracia, de las instituciones públicas en muchos casos. Yo estoy aquí hoy puesto que contacté con la Fundación precisamente por Rosario y por Estefanía, una abuela coraje y una madre coraje que, como tantas otras que están también, que van a estar presentes con vosotras todo el fin de semana, estaba ya tan tranquila con su marido, y de ser una abuela, pues le ha tocado pasar a ser de nuevo no solamente madre de esos niños menores, sino, ahora lo contaré porque su caso es especial, puesto que aunque gracias a Dios no se ha tenido que enfrentar a la pérdida irreparable de la vida de su hija, realmente se ha tenido que ver cómo su vida se ha visto gravemente afectada con motivo de la violencia ejercida por la pareja de Estefanía. El relato breve es así. Estefanía vivía con Santiago y tenían 2 hijos que contaban 9 y 5 años de edad cuando ocurrieron los hechos. El 14 de julio de 2018, tras una discusión, Santiago agarró por el cuello a Estefanía, le ocasionó una disección de la arteria carótida, que le ocasionó un ictus isquémico y que la tuvo entre la vida y la muerte mucho tiempo, tanto que hasta lo que tuvimos que recibirle declaración en la UCI del hospital para que nos contara. Le hacíamos preguntas de sí o no, solamente podía mover los ojos y un dedo para decirnos o sí con los ojos o no con el dedo, y era lo único que podía hacer. Gracias a Dios pudo salir, salió, peleó, porque Estefanía eso sí que lo tiene, que es una luchadora, y como consecuencia de este ictus su movilidad ha quedado muy reducida, así como también su capacidad de comunicarse. Pues bueno, pues Rosario se tiene que encontrar que de repente tiene que pasar de ser abuela jubilada, hacerse cargo de su hija con una grave discapacidad, hacerse cargo de 2 menores de edad, de 9 y de 5 años, como he dicho anteriormente. Así que todo esto además con una pensión mínima de ella y de su marido, y la pensión que le ha quedado a Estefanía, que vienen a ser, no llega a los 600 euros. A nivel jurídico, por lo menos, sí tuvimos suerte desde primera hora, porque es verdad que se hizo todo correctamente, lo hicimos todo muy rápido, conseguimos una sentencia condenatoria con muchísimos años de prisión, 14 años y medio, aunque evidentemente esto todo parece poco. Ha sido confirmada por el Tribunal Supremo el 30 de junio de 2021. Igualmente protegimos a los menores desde primera hora, puesto que Rosario quiso quedarse desde primera hora con la custodia de los menores, evidentemente con una inhabilitación de la patria potestad. Nada, todo eso muy bien solucionado. Pero el problema aquí era otro, y ha sido el económico. Cuando pasaron varios meses ya de los hechos, llamé a Rosario y le pregunté cómo iban, pues me contestó que nadie les prestaba ningún tipo de ayuda económica para esos niños y que estaba teniendo serios problemas para poder llegar a fin de mes,
porque que sí, que efectivamente para comer no le faltaba, pero por ejemplo ya no podía, sus nietos no podía llevarlo a un cumpleaños de un amiguillo porque no tenía para darle 5 euros para que compraran el regalo del amigo, no tenía para pagar el AMPA, no tenía para sufragar una serie de gastos que, aunque lo pensamos, dices, son mínimos, pero son necesarios también para que estos niños, ya de por sí traumatizados por el problema que tienen, puedan tener una vida lo más normal posible. Bueno, yo sin problema. Yo hablo con el SABA. Bueno, el SABA es el Servicio de Atención y Ayuda a las Víctimas de aquí de Andalucía, se llama SABA, digo, para los que sois de fuera, para comprobar si efectivamente podían tener algún tipo de ayuda. Y me dicen que no, que como no son huérfanos, no tienen derecho a ningún tipo de asistencia económica. Hablé con el ayuntamiento, con el Instituto de la Mujer. No. Bueno, yo ya no lo sabía. Así que nos encontramos de repente con unos menores desamparados por los entes públicos porque su madre no está fallecida. La Ley 3595 de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos contra la libertad sexual tampoco lo ampara porque su madre está viva, gracias a Dios. No son huérfanos. Bueno, pues gracias a Dios, a través de la Fiscalía del Supremo, pude contactar con esta maravillosa gente de la Fundación Soledad Cazorla, que, aunque en su estatuto establece que sus ayudas son solamente para huérfanos, para huérfanos de víctimas de violencia de género, huérfanos, en cuanto les conté el caso, en 2 semanas ya habían convocado una reunión para cambiar lo que hiciera falta de los estatutos. Yo no sé lo que tuvieron que hacer, pero que en 2 semanas les concedieron la ayuda a Santiago y a Raúl. Eso fue, vamos, lo más maravilloso que nos pudo suceder en ese momento. Por lo menos ya pudo ver Rosario la luz al final del túnel. Ya empezaba a decir, pues ahora los puedo apuntar al fútbol. Los niños podían volver a tener una vida medianamente normal dentro de los problemas que tenían. Y no solamente han sido las únicas que le han apoyado económicamente desde el minuto 1, sino también las únicas que le han apoyado anímicamente, preguntando continuamente cómo están y atendiendo a todas sus necesidades. Y aunque evidentemente eso está muy bien que exista esta fundación, lógicamente, creo que existe un vacío absoluto en las instituciones públicas para proteger a estos menores que son también víctimas directas de la violencia de género, que no es que lo diga yo, es que lo dice ya también la Ley de Protección, gracias a Dios, integrada para la infancia y para la adolescencia. No es de recibo que en un país desarrollado obliguemos a una persona joven que ha sufrido esta lacra, porque es que Estefanía cuando le pasó esto tenía 36 años, ahora puede tener que tenga 40, 41, una persona muy joven. Pues no podemos obligarla a que tenga que depender junto con su hijo de su madre y que no disponga de una ayuda económica fuerte que le permita vivir de una manera independiente. El dinero destinado a la violencia de género tiene que estar destinado también a cubrir estas necesidades y las de otras muchas personas como ella. En fin, no solamente los hijos de Estefanía se han visto completamente desasistidos por las instituciones, puesto que también Estefanía ha tenido numerosos problemas a la hora de poder acceder a la ayuda de la famosa Ley 3595. Tras pedir la ayuda provisional, una vez se dictó la primera sentencia condenatoria ya en julio de 2020, se le deniega porque nos dijeron que no era es que yo no sé quién hace de verdad las resoluciones, pero os prometo que lo leí y yo me quedaba visca, que me dice que no era víctima de violencia de género. Digo yo, es que no se han leído nada. Bueno, evidentemente presentamos alegaciones y ya se descolgaron pidiendo nueva documentación y con posterioridad lo denegaron por considerar que Estefanía tenía suficientes recursos económicos, con 7.000 y pico euros al año. Pero es que además, para que lo sepan, el artículo 10 de esta ley permite la concesión de esta ayuda provisional a las víctimas de violencia de género, independientemente de los recursos económicos con que cuenten. Pues sí, pues tuvieron las santas narices de volver a denegarlo, de vergüenza, vamos. Bueno, pues después de recurrir, incluso, porque todo esto se lo tenía yo que explicar a Rosario, que Rosario ya venía de tapadillo porque su marido decía que estaba hasta la coronilla de todo el mundo, que no iba a presentar ni un papel más y que estaba ya harto de todo y no quería saber más. Y que no presentara ni recursos, que ellos no eran unos pobres y que no estaban pidiendo compasión ni nada. Y ya al final, bueno, pues venga, Rosario, vamos a hacerlo. Bueno, pero que no se entere mi marido, que no sé qué. Me acuerdo presentándole todos los papeles, presentamos el recurso y bueno, esa es otra, gracias a Dios. Es que yo lo que yo no quería también es que no quería que tampoco tuviera que leer la sentencia, volvemos a lo mismo, que Rosario no tuviera que tener acceso a esa sentencia, no tiene por qué estar viéndola todos los días cada vez que va a presentar una ayuda o que va a hacer. Yo, como soy yo la que se lo presentaba y la que le hurtaba todo eso, pues claro, yo de hecho tengo yo la documentación de Rosario, la tengo yo, para que no sufra. Pero que quien no tiene eso, que tiene que estar yendo a la universidad, ese hijo de verdad es necesario que tenga que leer lo que ha pasado en su casa.
vamos, yo creo que si se puede evitar sería lo conveniente. Bueno, pues después de recurrir, menos mal que ya le conceden la ayuda provisional prácticamente a la vez que solicitamos la definitiva, pero bueno. Es verdad que las personas que forman parte del SABA tuvimos una gran ayuda también de ellos, evidentemente de la Fundación también me ayudaron con los recursos por todos lados, la Fiscalía del Supremo también se implicó mucho con este caso y realmente tuvimos mucha ayuda, pero lo cierto es que quien tenía que haber respondido de todo esto, la institución pública competente, se portó fatal y no nos hizo ningún caso. El ayuntamiento poco caso no hizo. El Instituto de la Mujer es verdad que le ofreció ayuda y asistencia psicológica a los menores en todo momento, pero aparte de eso, poca ayuda económica. Y en cuanto a estos menores, además de no tener acceso a la ayuda de la Ley 3595, y a pesar de estar considerado en la sentencia, porque lo hice constar así expresamente, como víctimas directas del delito de violencia, e incluso les llegué a solicitar una indemnización y se le concedió por parte del tribunal, tampoco le han concedido esta ayuda de la Ley 3595, porque me han dicho que no se encuentran comprendidos por no ser huérfanos y en este caso volvemos a lo mismo, los de los días de incapacidad, una surdez como un castillo. Por eso digo yo, ha dicho una cosa de Defensor del Pueblo, Maite, dice que la Ley 3595 no es una responsabilidad subsidiaria del Estado. Si lo fuera así, tendría que responder en todos los casos en los que el agresor no hace frente al pago de las indemnizaciones recogidas en sentencia, que para mí sería lo que debería de hacer. Tener una responsabilidad subsidiaria en el caso de que el agresor no paga en este tipo de delitos violentos al menos tan graves, pues por lo menos poder tener el Estado que esté por detrás, si no todo, por lo menos al menos que sufrague parte. Por eso digo que la ley para mí se queda muy corta porque hay muchísimos casos que no se engloban y además que es muy difícil de acreditar precisamente a este tipo de daños para poder cobrarlo. Pero es que además el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, porque el padre evidentemente ha pasado de ello y no ha querido pasarle un duro, también le ha denegado cualquier tipo de ayuda y de pensión porque dice que es que los abuelos, como se están haciendo cargo de ellos y tienen pensión, pues que tampoco tienen derecho a ello. En fin, denunciar desde aquí, por tanto, el desamparo sufrido por esta familia, en concreto estos niños que han visto cómo su vida ha dado un vuelco tremendo por la violencia ejercida por su padre, que no podemos olvidar que también lo han visto en su casa. Es que no solamente están viendo a su madre todos los días, el pequeño no se acuerda tanto, pero el mayor sí se acuerda de las cosas. Y que se han encontrado de repente con una madre que precisa ella misma de ayuda. Uy, se me va a olvidar. Bueno, esto es lo que estamos diciendo de la soledad y de cómo se encuentran frente a los papeles y frente a las instituciones públicas, precisamente, y vemos cómo estos abuelos, aunque los están atendiendo, al menos tenían que haberse visto más atendidos por las instituciones, puesto que si yo no estoy allí, la verdad, en el caso de recurrir, de presentar papeles, estaban desesperados. La sensación que tenían era de que estaban pidiendo algo que no les pertenece o que estaban pidiendo, ¿cómo se dice?, limosna. Esa es la sensación que tienen. Y es que es algo vergonzoso, de verdad. Cuando yo creo que la obligación de las instituciones en un estado del bienestar es o debería de ser atender a las víctimas de este tipo de delitos en primer lugar y procurar que puedan vivir con dignidad, sin que tengan que ser una carga para su familia, puesto que si Estefanía no hubiese tenido a su madre, ¿qué hubiese sido de ella y su hijo? ¿Qué? ¿Hubieran tenido que estar separados? Porque ya no puede hacerse cargo de ellos. Es que es tan triste. Es que es tan triste que es que podemos llegar hasta separar a una madre que ha sufrido un acto de violencia tan tremendo de su hijo y a esos hijos de su madre. Luego encima, volvemos... Perdón. La familia paterna. Bueno, eso ya... Bueno, él ahora ya es muy difícil, ¿eh? Yo sé que ha pasado, pero que ha pasado casos de hasta que lo escuché cuando estuve en el Senado de cómo había gente que iba hasta prisión, que lo obligaban a llevar, por Dios bendito, a esos niños a prisión. Pero hoy en día ya es verdad, pero es que estamos llevando hasta los casos más nimios de violencia de género. En cuanto hay una condena en el penal, inmediatamente se celebra un 158 en el civil. Y la regla general es o no establecimiento de régimen de visita o suspensión si la tenían. Solamente y excepcionalmente en aquellos casos en los que el interés del menor se pueda justificar y para eso necesito un informe pericial, que la madre esté de acuerdo. Y estamos hablando de casos simples, bueno, simples por así decirlo, me refiero, que no es muerte, un delito de maltrato. La modificación que hemos tenido esta última, la verdad es que ha dado un poco de aire a todos estos problemas que estábamos teniendo con las visitas de los menores. Si se aplica bien, ojo,
que espero que se esté aplicando, por lo menos en Linares estamos siendo muy estrictos, en Linares y la Carolina, que es lo que nosotros llevamos, estamos siendo muy estrictos, y en Jaén en general puedo hablar que creo que también lo están siendo. Por eso digo que en un caso de asesinato es que a mí, aunque me pidan luego ver qué me justifica, qué pueda ser bueno para ese hijo, es que es imposible, que no me hace falta ni un informe pericial para verlo, o sea que no creo yo que haya alguien tan enfermo que pueda verlo de otra manera. Problema que tuvimos también es que a los pobres les pasó de todo, también con el cambio de apellido. El artículo 54 de la Ley de Registro Civil es muy claro al respecto, pero parece ser que es que en los registros civiles necesitan tiempo para adaptarse. Bueno, pues quiero cambiar el apellido, sin problema, en 2 semanas te lo arreglo tú, venga Rosario, vamos, no sé qué, pim, pim, tú pídelo, sí, y resulta que después de aportar una sentencia con la inhabilitación de la patria potestad, el del registro civil me sale con que le han notificado al padre la petición del cambio de apellido en prisión. Yo los mataba, vamos, yo ya decía, digo, esto ya lo que le quedaba era por el Rosario, digo, por ver. Y encima el hombre se niega a que le quiten su apellido y lo único que dice que pobre tico, que es que eso es privarles del derecho, no sé qué historia decía, derecho a filiación, no sé qué, que aceptaba que se le cambiara, que se pusiera primero el de la madre y después el suyo. Evidentemente fue una metedura de pata tremenda, porque una persona que está inhabilitada de la patria potestad no tenía ni que tener conocimiento de este cambio de apellido. ¿Pero qué pasa con esto? Esto no sale ¿por dónde sale? Ya. Bueno, no, a ver, que no es nada. Cuando empezamos con recursos, esto va a la Dirección General de Registro y Notariado y se puede alargar tremendo. Pues, ¿qué hicimos? Lo más lógico, pues, hicimos que desistiera en ese momento, archivamos ese procedimiento, iniciamos luego al tiempo uno nuevo, sin que ya correctamente, sin que el padre tuviera conocimiento en este caso, y ya aprendieron en el registro que la inhabilitación de la patria potestad implica que no puedas tener ningún acceso a información sobre tu hijo, ni a que tengas derecho a opinar sobre absolutamente nada de tu hijo. Ha pasado una vez, lo pudimos solucionar, pero es verdad que hasta para tonterías así necesitan a alguien de referencia para poder hacer estas cosas. He tenido otro caso, en este caso eran mayores de edad, también que había fallecido la madre y se encuentran también solos. Si tú no te ofreces a ayudarles, pues en mitad del procedimiento, ellos yo ya me había presentado y ya he tenido contacto con ellos, los he llevado al SABA para que puedan tener asistencia psicológica, porque es que están muy perdidos, desconocen los medios de los que pueden suponer. Pues resulta que el abogado de oficio que tenían nombrado, de repente le pide dinero porque dice que es un procedimiento muy difícil, sí, además tal cual, que es un procedimiento muy difícil y que su hijo tiene que comer y que tienen que pagarle dinero. Me llama, dice, ¿qué hacemos? Digo, ¿cómo le vaya a pagar? Digo, ¿estáis locos? Digo, mañana os venís, se le redacté yo un escrito manifestando todas las cosas en el juzgado, acudí corriendo al colegio de abogados, en 2 días tenían nombrado un abogado. Son cosas que realmente a lo mejor no es lo que corresponde a mi labor como fiscal, pero si no se la hacemos, esta gente está perdida, porque es que no tienen conocimiento, es que si no saben precisamente qué hacer. Bueno, esto tocaba cuando estaba hablando de la Fundación Soledad Cazorla, pero bueno, es igual. Y por todo ello me refiero yo que es que tenemos que estar allí para todo lo que necesiten, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel social, ayuda económica, ayudas de cualquier tipo, puesto que si no, son simples cosas que facilitan mucho la vida de estas personas que demasiado ya tienen que pasar. Yo por lo menos entiendo la labor del fiscal de esta manera y solamente atendiendo a los más vulnerables, pues yo podemos sentir que esta labor se ha completado. Cada uno de nosotros solamente será justo en la medida en que haga lo que le corresponde, que yo entiendo que tiene que ser así, que es una frase de Sócrates. Y otra vez muchísimas gracias a la Fundación por contar conmigo y por toda la ayuda que nos prestan, que sois fundamentales, ¿eh?